Mi nombre es Leonardo Vargas, tengo 46 años y soy psiquiatra en Veracruz. Durante más de 2 décadas he escuchado historias que muchos no podrían soportar. He mirado al interior de mentes rotas y he ayudado a reconstruir vidas desde sus cimientos. Pero hay algo que jamás olvidaré, algo que cambió mi manera de entender los límites de la mente humana. Hoy quiero contarles sobre el caso más perturbador que he atendido en toda mi carrera, sobre una mirada que aún me persigue cuando cierro los ojos. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Tu apoyo significa mucho para mí y me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias. Ahora sí, sigamos con la historia porque lo que voy a contarte desafía todo lo que creía saber sobre la psique humana. Era una tarde de noviembre del 2018. La luz entraba por las ventanas de mi consultorio en tonos dorados, proyectando sombras largas sobre las paredes color marfil. Afuera, el viento del Golfo arrastraba el aroma salado del mar, mezclado con el olor a café de la tienda de la esquina. Yo estaba terminando mis notas del día, organizando expedientes y preparándome para cerrar cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era Claudia, mi secretaria, con esa voz tensa que solo usaba en situaciones excepcionales. «Doctor Vargas, hay alguien aquí que necesita verlo urgentemente. Dice que viene referido del hospital regional, pero no trae documentos. Parece muy alterado». Suspiré. Los casos de emergencia eran comunes en mi línea de trabajo, pero algo en el tono de Claudia me alertó. «Dale, 5 minutos, Claudia. Voy a preparar el espacio». Guardé mis papeles, ajusté la luz del consultorio para que fuera más tenue y preparé agua fresca en 2 vasos. Siempre he creído que un ambiente tranquilo es la mitad del tratamiento. Las paredes de mi consultorio están pintadas en tonos tierra. Hay plantas en las esquinas y una pequeña fuente de agua que produce un murmullo constante. Todo diseñado para calmar, para invitar a la confianza. Cuando abrí la puerta de la sala de espera, lo vi. Estaba sentado en el borde del sofá con las manos entrelazadas entre las rodillas, mirando fijamente al suelo. Su nombre era Julián Campos, aunque eso lo sabría después. Lo primero que noté fue su postura rígida, como si cada músculo de su cuerpo estuviera en tensión permanente. Vestía una camisa blanca arrugada y pantalones oscuros, y sus zapatos estaban cubiertos de polvo, como si hubiera caminado largas distancias. «¿Julián?», pregunté suavemente. Él levantó la cabeza lentamente y fue entonces cuando los vi. Sus ojos. Por todos los cielos, nunca había visto ojos así. No eran solo el miedo lo que reflejaban, ni tampoco la tristeza. Era algo más profundo, más perturbador. Era como mirar a través de 2 ventanas hacia un abismo sin fondo. Había algo en su mirada que me hizo sentir un escalofrío recorriéndome la columna vertebral. «Doctor». Su voz era un susurro ronco, como si no hubiera hablado en días. «Necesito que me escuche. Necesito que alguien finalmente me escuche». Lo invité a pasar a mi consultorio. Caminó con pasos lentos, calculados, mirando de un lado a otro como si temiera que las paredes mismas fueran a atacarlo. Se sentó en el sillón que siempre ofrezco a mis pacientes, pero no se reclinó. Se mantuvo en el borde, con esa misma tensión. «Cuéntame, Julián, ¿qué te trae aquí?». Sus manos temblaban cuando tomó el vaso de agua que le ofrecí. Bebió con desesperación, como si llevara horas sin probar líquido. Entonces comenzó a hablar, y lo que me contó durante las siguientes 2 horas desafió todo lo que yo creía saber sobre trauma psicológico. Julián tenía 38 años, había sido ingeniero civil, un hombre exitoso con una vida aparentemente normal, casado, 2 hijos pequeños, una casa en las afueras de Veracruz con jardín y perro. Pero 3 meses atrás todo había cambiado. Comenzó a tener experiencias que describía como despertares dentro del despertar. Momentos en los que, según él, se daba cuenta de que no estaba realmente despierto, de que todo lo que vivía era parte de una realidad falsa. «Doctor, usted tiene que entenderme», decía con urgencia, inclinándose hacia adelante. «Cuando me despierto por las mañanas, veo a mi esposa, veo a mis hijos, pero hay algo que no encaja. Hay pequeños detalles que cambian. Un cuadro que estaba en una pared aparece en otra. Mi hijo tiene un lunar que no tenía el día anterior. Son cosas pequeñas, sutiles, pero están ahí. Le pedí que me diera ejemplos específicos. Me habló de cómo un día su esposa María había cocinado pozole,
su platillo favorito. Recordaba perfectamente el aroma del maíz cocido, el sabor del caldo con especias. Pero al día siguiente, cuando mencionó lo delicioso que había estado el pozole, ella lo miró confundida y le dijo que hacía meses que no preparaba ese platillo. Le insistí, doctor. Le dije que lo había comido el día anterior, que incluso repetí 2 platos, pero ella me miró como si yo estuviera loco. Y luego vi algo en sus ojos, una expresión que nunca había visto antes, como si por un segundo supiera exactamente de lo que hablaba, pero eligiera negarlo. Mientras me contaba esto, yo tomaba notas mentales. Los síntomas que describía podían apuntar a varios diagnósticos posibles: desrealización, trastorno psicótico breve, incluso los inicios de esquizofrenia. Pero algo no cuadraba del todo. Julián no mostraba otros síntomas típicos. No había alucinaciones auditivas, no presentaba delirios de persecución claros, su discurso era coherente y organizado. ¿Has experimentado episodios similares antes en tu vida?, le pregunté. Jamás, nunca. Siempre fui normal. Trabajaba, volvía a casa, jugaba con mis hijos, cenaba con María, una vida simple pero feliz. Hasta que comenzó a pasar esto. Le pregunté sobre su rutina diaria, sobre su trabajo, sobre posibles fuentes de estrés. Me habló de un proyecto grande en el que había estado trabajando, la construcción de un complejo residencial cerca de la costa, largas jornadas, poco sueño, mucha presión. Ahí estaba el primer indicador claro. El estrés crónico combinado con privación de sueño podía causar episodios de desrealización, pero entonces me contó algo que me hizo reconsiderar todo. Doctor, lo peor no son los cambios que veo. Lo peor es cuando me miro al espejo. Su voz se quebró al decir esto. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero él no hizo ningún esfuerzo por limpiarlas. Simplemente dejó que cayeran, mientras sus manos seguían temblando sobre sus rodillas. ¿Qué ves cuando te miras al espejo, Julián? Me veo a mí mismo, pero no soy yo. Sé que es mi reflejo, reconozco mi cara, mi cuerpo, pero hay algo en los ojos, algo que me dice que la persona que me devuelve la mirada no soy yo realmente. Es como si alguien más estuviera usando mi cuerpo, mirándome desde adentro. El consultorio se sentía más pequeño de repente. Afuera, los sonidos de la ciudad continuaban su ritmo normal. Coches pasando, gente conversando en la calle, el vendedor de tamales gritando su mercancía, pero adentro, en ese espacio, el tiempo parecía haberse detenido. Le pregunté si había consultado con otros profesionales antes de venir conmigo. Me dijo que había ido al hospital regional donde le hicieron estudios neurológicos completos, tomografías, resonancias, análisis de sangre. Todo había salido normal. No había tumores, no había lesiones, no había explicaciones físicas para lo que experimentaba. Fue entonces cuando lo refirieron conmigo, aunque sin documentación oficial porque, según me confesó, había huido del hospital en medio de la noche. Me tenían en observación, doctor, en una habitación con paredes blancas y luces que nunca se apagaban del todo. Y una noche desperté y supe con absoluta certeza que si me quedaba ahí, si dejaba que siguieran estudiándome, algo terrible iba a pasar. No puedo explicarlo mejor que eso. Era un conocimiento visceral, profundo. Decidí que necesitábamos programar sesiones regulares. El caso de Julián requería tiempo, paciencia y un enfoque cuidadoso. Le receté medicación suave para ayudarlo a dormir y reducir la ansiedad, pero le dejé claro que el trabajo real vendría en nuestras conversaciones. Durante las siguientes semanas, Julián vino a verme 3 veces por semana. Cada sesión revelaba nuevas capas de su experiencia. Me habló de cómo había comenzado a llevar un diario, documentando cada pequeña inconsistencia que notaba, páginas y páginas de observaciones minuciosas. El árbol de jacaranda en la esquina de mi casa tenía flores moradas el lunes. El martes, las flores eran azules. El miércoles el árbol no estaba ahí. Le pedí ver ese diario. Cuando me lo trajo, me sorprendió la meticulosidad de sus anotaciones. Cada entrada tenía fecha, hora, descripción detallada. Pero lo más perturbador era que junto a cada observación había escrito preguntas. ¿Por qué nadie más lo nota? ¿Estoy perdiendo la razón? ¿O todos los demás están ciegos? En una de nuestras sesiones, a mediados de diciembre, cuando el clima en Veracruz se volvía más fresco y el olor a ponche y tamales llenaba las calles, Julián llegó con una expresión diferente. Había determinación en su rostro, pero también un miedo más profundo que antes. Doctor Vargas, necesito contarle algo que no le he dicho a nadie, ni siquiera a María.
Me senté más derecho en mi silla, preparándome para lo que vendría. Hace 2 semanas, una noche cuando todos dormían, bajé a la cocina por agua. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, y entonces vi algo que me paralizó. En la ventana de la cocina, que da al jardín, vi mi propio reflejo, pero no estaba solo. Había alguien más detrás de mí. Su respiración se aceleró al contar esto. Yo mantuve un tono calmado, profesional. ¿Qué viste exactamente? Era yo, otro yo. Estaba parado detrás de mí, pero no era un reflejo. Era como si hubiera otra versión de mí mismo en el jardín, mirándome a través del cristal. Y sus ojos, doctor. Sus ojos eran exactamente como los míos, pero completamente diferentes al mismo tiempo. Tenían un conocimiento que yo no tengo, como si esa versión de mí supiera algo fundamental que yo había olvidado. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que me contaba. Las experiencias de Julián estaban escalando en intensidad. Ya no eran solo pequeñas inconsistencias en su entorno, sino manifestaciones completas de lo que parecía ser una disociación severa. ¿Qué hiciste cuando viste eso? Me quedé congelado. No sé cuánto tiempo. Pudo haber sido 1 segundo o 1 hora. Pero entonces parpadeé, y ya no había nadie. Solo mi reflejo normal en la ventana. Subí corriendo a mi habitación y me metí en la cama junto a María. Ella estaba dormida, respirando suavemente, y me aferré a ese sonido, a esa prueba de que al menos algo era real. Durante los siguientes días, trabajé intensamente en el caso de Julián. Consulté con colegas, revisé literatura especializada, busqué casos similares. Todo apuntaba a un trastorno disociativo complejo, posiblemente desencadenado por estrés extremo y privación de sueño, pero con componentes que no terminaban de encajar en ningún diagnóstico estándar. Lo que más me preocupaba, y esto me costaba admitirlo incluso para mí mismo, era que cuando Julián me miraba con esos ojos, cuando me hablaba de sus experiencias, había algo en mi interior que resonaba con sus palabras. Una parte pequeña de mí que se preguntaba si acaso no estaba viendo algo que el resto de nosotros simplemente ignorábamos. En nuestra sesión del 22 de diciembre, una semana antes de Navidad, Julián llegó diferente, más calmado, pero con una calma que me inquietó. Era la calma de alguien que había tomado una decisión importante. Doctor Vargas, creo que finalmente entiendo lo que me está pasando. Cuéntame, no estoy loco, no estoy enfermo. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta de algo. Todos vivimos en capas de realidad, ¿verdad? Tenemos nuestra vida consciente, nuestros sueños, nuestros recuerdos, pero hay otra capa debajo. Una capa que normalmente no percibimos, y yo, por alguna razón, he empezado a verla, a notar las costuras donde una realidad se conecta con otra. Me explicó su teoría con una claridad que era tanto fascinante como preocupante. Según él, todos experimentamos pequeños cambios en nuestra realidad constantemente, pero nuestro cerebro los normaliza, los racionaliza. ¿Alguna vez has buscado algo que sabes que estaba en cierto lugar y no está? ¿O has tenido un recuerdo vívido de algo que nadie más recuerda? Todos lo experimentamos, pero lo descartamos como olvidos o confusiones. Julián, dije suavemente, entiendo lo que dices, pero tenemos que considerar que lo que estás experimentando podría ser una manifestación de cómo tu mente está procesando el estrés y el agotamiento. Lo sé, doctor, sé que eso es lo que debería pensar, y hay días en que casi me convenzo de ello, pero entonces sucede algo que no puedo ignorar, como lo que pasó ayer. Me contó que había ido a la oficina de correos a enviar un paquete. La empleada que lo atendió era una mujer mayor que él había visto muchas veces antes. Siempre era amable, siempre recordaba su nombre. Pero ayer, cuando llegó, ella lo saludó como si fuera la primera vez que lo veía. Le preguntó su nombre. Le pidió que deletreara su apellido, como si nunca antes hubieran interactuado. Le dije, «Doña Carmen, soy Julián. Vengo aquí cada semana». Y ella me miró con total confusión y me dijo, «Lo siento, joven, pero es la primera vez que lo veo. Y mi nombre es Patricia, no Carmen». Sentí un escalofrío. No por lo que contaba, sino por la posibilidad de que estuviera construyendo elaboradamente estos escenarios en su mente, creyéndolos con absoluta convicción. ¿Y cómo te hizo sentir eso? Ya no sé qué sentir, doctor. A veces pienso que tal vez usted tiene razón, que estoy enfermo y necesito ayuda. Pero otras veces, cuando estoy solo en la noche y todo está en silencio, siento con absoluta certeza que estoy viendo algo real, algo que otros no pueden o no quieren ver.
Trabajamos esa sesión en técnicas de anclaje a la realidad. Le enseñé ejercicios de mindfulness, formas de conectarse con el momento presente usando los 5 sentidos. Toca algo con textura, describe lo que sientes, escucha los sonidos a tu alrededor, identifícalos uno por uno, huele, prueba, observa. Usa tu cuerpo como ancla a esta realidad. Julián practicó estos ejercicios conmigo. Cerró los ojos, respiró profundamente. Describió la textura del sillón bajo sus manos, el aroma a lavanda del difusor en mi consultorio, el sonido distante del tráfico afuera, y por un momento lo vi relajarse genuinamente. Esto ayuda, admitió. Cuando hago esto, me siento más aquí, más real. Pero entonces abrió los ojos y me miró directamente, y fue en ese momento cuando entendí por qué este caso me afectaba tanto. Sus ojos no eran los de alguien perdido en una psicosis. Eran los ojos de alguien que había visto demasiado, que cargaba con un conocimiento que lo estaba destruyendo lentamente. Pasamos la Navidad en sesiones menos frecuentes, dándole espacio para estar con su familia. Me envió un mensaje el 25 de diciembre. La cena estuvo hermosa. María cocinó pavo con mole. Los niños rieron. Por unas horas todo se sintió completamente real y normal. Gracias por su ayuda, doctor. Pero el 2 de enero, cuando reanudamos las sesiones regulares, Julián llegó con una expresión que nunca le había visto antes. No era miedo, ni confusión, era aceptación. Doctor Vargas, he tomado una decisión. Voy a dejar de resistirme. ¿Qué quieres decir con eso? He estado peleando contra esto desde que comenzó, tratando de convencerme de que estoy enfermo, de que necesito volver a la normalidad. Pero ¿y si esto es mi nueva normalidad? ¿Y si en lugar de luchar contra lo que veo, aprendo a vivir con ello? Discutimos esta idea durante toda la sesión. Le expliqué los riesgos de aceptar como reales las percepciones que podrían ser producto de un trastorno, pero también reconocí que había algo de sabiduría en aprender a coexistir con las propias experiencias en lugar de estar en constante guerra con ellas. No te estoy diciendo que abandones el tratamiento, le aclaré, pero tal vez podamos trabajar en construir un marco donde puedas funcionar incluso cuando estas experiencias aparezcan, donde puedas distinguir entre lo que necesita tu atención inmediata y lo que puedes observar sin que te consuma. Durante las semanas siguientes, desarrollamos juntos lo que llamamos su protocolo de navegación. Cuando notara inconsistencias en su realidad, en lugar de entrar en pánico o tratar de convencer a otros de lo que veía, simplemente lo anotaría, lo reconocería y seguiría adelante. Como alguien que vive con dolor crónico aprende a funcionar a pesar del dolor, Julián aprendería a funcionar a pesar de sus percepciones alteradas. Los resultados fueron sorprendentemente positivos. Julián comenzó a dormir mejor. Su relación con María mejoró porque dejó de confrontarla constantemente sobre discrepancias en sus recuerdos. Volvió al trabajo, primero medio tiempo y luego tiempo completo. Seguía experimentando lo que él llamaba deslizamientos en la realidad, pero había aprendido a no dejar que lo paralizaran. Es como aprender a nadar en lugar de ahogarse, me dijo una tarde de febrero, cuando los primeros calores del año comenzaban a llegar a Veracruz. Las olas siguen ahí, pero ahora sé cómo moverme con ellas, en lugar de luchar contra ellas. Pero hubo una sesión, a finales de febrero, que nunca podré olvidar. Julián llegó y se sentó como siempre, pero había algo diferente en su mirada, una intensidad nueva. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Adelante. ¿Usted alguna vez ha experimentado algo que no puede explicar? ¿Algo que desafía su entendimiento del mundo, pero que sabe en el fondo de su ser que fue real? La pregunta me tomó por sorpresa. En todos mis años de práctica, había mantenido una separación clara entre mi papel como terapeuta y mis propias experiencias personales, pero algo en cómo lo preguntó, en la vulnerabilidad de ese momento, me hizo responder con honestidad. Sí, admití. Una vez, hace muchos años, tuve una experiencia que nunca he podido explicar completamente, pero aprendí que no todas las preguntas tienen respuestas y que eso está bien. Julián asintió lentamente, como si esa respuesta le diera una paz que no esperaba. Gracias por ser honesto conmigo, doctor. Eso significa más de lo que imagina. Continuamos trabajando juntos durante 2 meses más. Para abril, Julián había logrado un equilibrio frágil pero funcional. Seguía tomando su medicación, seguía viniendo a sesiones, pero había recuperado gran parte de su vida.
Su esposa María vino a una de las sesiones y pude ver el amor genuino entre ellos, el apoyo incondicional que ella le ofrecía incluso sin entender completamente por lo que pasaba. «No sé qué le está pasando exactamente», me dijo María en privado, «pero sé que el hombre que amo está ahí, luchando por volver, y yo voy a estar a su lado en cada paso». Nuestra última sesión programada fue a principios de mayo. La primavera en Veracruz es hermosa, llena de flores y brisa marina. Julián llegó sonriendo, algo que no había visto mucho en los meses que llevábamos trabajando juntos. «Doctor Vargas, creo que estoy listo para espaciar las sesiones, no porque no las necesite, sino porque siento que he aprendido las herramientas que necesito para seguir adelante». Hablamos sobre su progreso, sobre los desafíos que aún enfrentaba, sobre el plan a seguir. Acordamos que nos veríamos una vez al mes, solo para dar seguimiento, y que él me contactaría si necesitaba apoyo adicional antes. Cuando se estaba yendo, ya en la puerta, se volteó y me miró una última vez. «Doctor, hay algo que nunca le he dicho. Desde la primera sesión, desde el primer momento en que lo vi, supe algo sobre usted. ¿Qué supiste? Que usted también lo ve. Tal vez no de la misma manera que yo, tal vez no con la misma intensidad, pero hay algo en sus ojos que reconocí inmediatamente. Usted sabe que el mundo es más extraño y complejo de lo que queremos admitir». No respondí, no podía, porque en el fondo, en una parte de mí que rara vez dejo salir, sabía que tenía razón. Han pasado varios años desde entonces. Julián y yo mantenemos contacto ocasional. Está bien, dentro de lo que cabe. Sigue teniendo sus experiencias, pero ha aprendido a vivir con ellas de una manera que le permite funcionar y ser feliz. Tiene un nuevo trabajo, su matrimonio es fuerte, sus hijos están creciendo, pero cada vez que pienso en su caso, cada vez que recuerdo esos ojos que me miraban desde el otro lado de mi consultorio, me pregunto sobre los límites de lo que llamamos realidad. Me pregunto cuántas personas caminan entre nosotros viendo cosas que preferimos no ver, experimentando dimensiones de la existencia que hemos acordado colectivamente ignorar. La psiquiatría me ha enseñado que la mente humana es infinitamente más compleja y misteriosa de lo que cualquier libro de texto puede capturar, que hay experiencias que desafían nuestras categorías diagnósticas, que hay personas que viven en fronteras entre mundos que apenas podemos imaginar. ¿Era Julián un paciente con un trastorno disociativo severo? Sí, según todos los criterios clínicos. Pero ¿era eso todo lo que había en su experiencia? No puedo responder esa pregunta con la certeza que me gustaría tener. Lo que sí puedo decir es que él me enseñó algo fundamental sobre mi profesión, que a veces nuestro trabajo no es tanto curar o normalizar, sino acompañar, estar presentes con las personas en sus experiencias más extrañas y aterradoras, y ayudarlas a encontrar formas de vivir plenamente, incluso cuando el mundo no tiene sentido. Ahora, cuando nuevos pacientes llegan a mi consultorio con historias que desafían la lógica, con experiencias que no encajan en ninguna categoría diagnóstica limpia, pienso en Julián, pienso en sus ojos, en esa mirada que contenía tanto miedo como conocimiento, y recuerdo ser humilde ante los misterios de la mente humana. Porque la verdad es que todos vivimos en realidades ligeramente diferentes, construidas por nuestras percepciones, nuestros recuerdos, nuestras interpretaciones. La diferencia es que la mayoría de nosotros nunca nos damos cuenta de esto. Seguimos adelante, asumiendo que lo que vemos es lo que todos ven, que nuestra versión del mundo es la definitiva. Pero personas como Julián nos recuerdan que hay grietas en ese consenso colectivo, lugares donde la realidad se vuelve más fluida, más ambigua, y tal vez, solo tal vez esas grietas nos muestran algo sobre la verdadera naturaleza de la existencia que preferimos no ver. Sigo practicando en Veracruz, sigo viendo pacientes cada día, algunos con depresión, otros con ansiedad, algunos con traumas complejos, pero nunca he tenido otro caso como el de Julián, y aunque parte de mí está agradecida por eso, otra parte extraña la intensidad de esas sesiones, la forma en que me obligaban a cuestionar todo lo que creía saber. A veces, en las noches, cuando el consultorio está vacío y yo estoy terminando mis notas, miro hacia la sala de espera y casi puedo verlo ahí, sentado en el borde del sofá, con las manos entrelazadas, mirándome con esos ojos que nunca olvidaré. Ojos que contenían universos enteros de experiencia que yo apenas podía comprender. Y me pregunto, ¿realmente lo ayudé?
¿O simplemente le di herramientas para sobrevivir en un mundo que nunca podría entenderlo completamente? ¿Es eso suficiente? ¿Es eso lo máximo que podemos hacer como profesionales de la salud mental? No tengo respuestas definitivas, solo tengo las preguntas, las dudas, los recuerdos de un caso que cambió mi manera de ver mi profesión y, en cierto sentido, mi manera de ver el mundo. Esta experiencia me transformó profundamente. Me hizo más cauteloso con los diagnósticos absolutos, más abierto a las posibilidades que existen fuera de nuestros manuales y protocolos. Me recordó que cada persona que entra por esa puerta trae consigo un universo entero de experiencia que yo jamás podré comprender completamente. Y tal vez esa sea la lección más importante. No que tengamos todas las respuestas, sino que estemos dispuestos a sentarnos con las preguntas, a acompañar a las personas en sus viajes, sin importar cuán extraños o imposibles parezcan esos viajes desde afuera. Julián me dio un regalo sin saberlo. Me mostró los límites de mi conocimiento y al hacerlo me hizo un mejor profesional. Un profesional más humilde, más abierto, más dispuesto a escuchar realmente lo que mis pacientes me están diciendo, incluso cuando sus palabras desafían todo lo que creo saber. Y aunque sus ojos todavía me persiguen a veces, aunque todavía me despierte ocasionalmente pensando en su caso, preguntándome qué más podría haber hecho, también estoy agradecido. Agradecido por haber sido parte de su viaje, por haber podido ofrecerle un espacio seguro donde explorar sus experiencias sin juicio. Porque al final del día, eso es lo que todos necesitamos, ¿no? Un lugar donde podamos ser completamente honestos sobre lo que vivimos, sobre lo que sentimos, sobre lo que vemos. Un lugar donde nuestras verdades, sin importar cuán extrañas sean, puedan ser escuchadas y respetadas. Y si mi consultorio puede ser ese lugar para alguien, si puedo ser ese profesional que escucha sin juzgar, que acompaña sin imponer, entonces he cumplido con mi propósito. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho pensar sobre los misterios de la mente humana y los límites de lo que llamamos realidad, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte más historias como esta. Déjame en los comentarios qué piensas sobre la experiencia de Julián, si alguna vez has vivido algo similar o simplemente desde qué parte del mundo me estás viendo. Cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir compartiendo estas experiencias que nos recuerdan la complejidad y el misterio de ser humano. Nos vemos en el próximo video, donde seguiré compartiendo historias que nos invitan a cuestionar, a reflexionar y a entender un poco mejor la increíble y misteriosa experiencia de existir. Hasta entonces, cuídense mucho y recuerden, todos llevamos universos enteros dentro de nosotros, algunos más visibles que otros.